bienvenidos todos a esta nueva sesión de estudio bíblico de nuestra serie El Ascenso del Reino de Israel. Hoy es la octava y la última sesión de esta serie y hemos venido estudiando, como ya ustedes saben, basándonos en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, ahora ya últimamente primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Hemos venido hablando de toda esa evolución del reino de Israel desde Saúl hasta David y ahora más recientemente llegamos ya a lo que es el reinado de Salomón. Y repito, esta serie se llama El Ascenso del Reino de Israel y dijimos en la sesión anterior, hablando del reinado de Salomón, que fue un periodo absolutamente glorioso. Salomón reinó durante 40 años. David también reinó 40 años y Saúl también reinó 40 años. Y el periodo de Salomón fue un periodo glorioso como quizá no haya existido un reino en la tierra, en la historia. Digo quizá porque, claro, esto es un término relativo que va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Cómo lo queramos comparar, pero lo cierto es que fue un periodo glorioso, un periodo de paz, un periodo de riqueza, un periodo de bonanza, pero sobre todo un periodo de mucha fama y lo más importante fue un periodo donde se manifestó como nunca la gloria de Dios en Israel, en el templo, pero en toda la vida de Israel, en todas las áreas de la vida de Israel, se manifestó de una manera, no pudiéramos decir visible, pero sí tangible, en la gloria de Dios, en lo que se vivió y la fama que adquirió ese reino. Venían personas de todas partes del mundo a visitar Israel, a conocer a Salomón. Le traían obsequios, pero no le traían pequeños regalos, le traían riquezas de regalo por la fama tan grande que tenía Salomón, pero además por el respeto que le tenían, porque lo veían como un reino poderoso, como un reino fuerte, y eso hacía que los reinos del mundo lo quisieran tener como aliado. Entonces, vamos a orar para poner esta sesión de estudio en las manos del Señor. Padre amado, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra por esta noche. Ponemos esta sesión de estudio en tus manos. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. También te pedimos que tú aligeres, Señor, los pasos de esos hermanos que ya están prontos a conectarse, Padre, para que también reciban la bendición de tu palabra. Señor, toma tú el control de esta reunión, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación de esta noche. Como ya les dije, esta serie se llama El Ascenso del Reino de Israel. Esta es la sesión número 8 y la última. Ya cerramos esta serie. Y estamos hablando del reino de Salomón. En la sesión anterior estuvimos hablando un poco de Primera de Reyes, capítulo 4. Quiero chequear un pequeño detalle aquí antes de continuar. Ok. Primera de Reyes, capítulo 4. Que habla sobre ese periodo de Salomón y dice, a partir del versículo 20, no están todos los versículos del capítulo 4, de hecho los estuvimos estudiando en la sesión anterior, pero esto para introducirnos en el contexto de lo que era el reinado durante ese tiempo. Dice, Judá e Israel eran muchos como la arena del mar, como la arena que está junto al mar en multitud. O sea, era un pueblo, una población extremadamente grande.
comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, porque él señoreaba en toda la región, el oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Luego pasamos al versículo 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, esto es para ponernos en contexto de cómo era la vida durante ese tiempo, y algo que sucede mucho en un, digamos, en una nación, en un reino que está en prosperidad, es que fluye muchísimo el arte. Esto, bueno, creo que el mayor porcentaje de los que estamos acá somos venezolanos. Y esto, mientras estaba estudiando esto me hizo recordar de la Venezuela de los años 70 y los 80, en la cual no podemos ni remotamente compararlo con el periodo de Salomón, pero era una época de bonanza y seguramente ustedes aquí recuerdan que fue una época muy fructífera en cuanto a artes. ¿Recuerdan eso? Música, eh, películas, telenovelas. ¿Recuerdan esa época? Aquí, creo que casi todos nos recordamos de esa época de bonanza. Y esto me hacía acordar de ese tiempo. Dice, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y los peces. Y escuchen esto, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Porque otra característica que tienen los países o las ciudades donde hay mucha prosperidad es que todo el mundo quiere ir a ese lugar. Tal vez ustedes se den cuenta, por ejemplo, que en los últimos años pareciera que el lugar más top en el mundo para ir a conocer es Dubái por la prosperidad, aunque, por ejemplo, se ha conocido durante muchos años Miami, Nueva York, como ciudades prósperas. Entonces son ciudades donde vienen millones de visitantes anualmente, porque supuestamente hay prosperidad. Es una prosperidad relativa, pero bueno, es la fama que hay. Y eso es lo que sucedía en aquella época cuando Salomón era rey. Otra cosa que sucede cuando un reino tiene bonanza y tiene fama, es que, y tiene riqueza, es que entonces vienen los pactos con otras naciones, con otros gobernantes, y vienen las grandes amistades. Esto me hace recordar también esos famosos viajes de nuestros presidentes, ¿verdad? Y los viajes de otros presidentes a nuestras naciones, porque aquí dice que Salomón hizo pacto con el rey de Tiro. Miren lo que dice. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa en nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa en nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Escuchen esto y dice, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres,
porque sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Aquí están negociando. Características de cuando un gobierno está en bonanza, cuando un gobierno hay paz, vienen los gobernantes, ustedes saben, de otras naciones a abrazar y a hacer negocios. ¿Qué otra cosa creen que puede caracterizar una nación donde hay una gran bonanza? ¿Qué más pudiera ocurrir? A ver si, ¿a qué se les parece? Me gustaría escuchar opiniones. Nadie quiere opinar. ¿Qué más sucede cuando en un país hay mucha bonanza? Hay ¿Perdón? paz. Hay el peligro después, de alguna otra manera, de que otra nación quiera tomar parte de esa bonanza, ¿no? De alguna manera. Correcto. O- Ese o- riesgo. ¿Ok? ¿Qué hay más? ese tipo de riesgo. Se genera comercio, se generan tratados de intercambio de mercancía o de intercambio de riquezas. Todos quieren ir a vivir por allá. Todo el mundo quiere ir a vivir a ese lugar porque hay trabajo, porque hay riqueza. Excelente la observación. ¿Qué más? Hay un detalle más que quisiera que lo encontraran. Y muchos también quieren invertir. Muchos quieren invertir, correcto. Y hay algo más que se da frecuentemente. Si se le parece a algún país por ahí de Latinoamérica, es pura coincidencia, que es el riesgo de la corrupción. ¿Sí o no? Sí, por eso que hay como mucho poder y ese poder también puede ser volátil, peligroso. Muy bien, Bolívar lo decía, en un momento dado lo dijo también, que una persona que se acostumbra a mandar y otra persona que se acostumbra a recibir, pero igual sucede al tener mucho poder y al poder hacer lo que yo quiera, no tengo límites. Se cree poderoso. Exactamente. Y entonces se Y te presta crees para Dios. ¿Perdón? Y te vas creyendo muy arriba, que ya dejas de darle el crédito a quien debe el crédito, sino que ahora soy yo. Exactamente. Y entonces se comienza a dar la posibilidad de la corrupción. Vamos a ver qué pasó aquí. La construcción del templo en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Miren, ya habían pasado 480 años. Recuerda la secuencia, ¿verdad? El desierto, bajo el mandato de Josué, José en la tierra prometida, periodo de los jueces, pasa el periodo de los jueces, después viene el periodo de los reyes, Saúl, David, Salomón. Han pasado 480 años desde que salieron. Y era el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos. Bueno, no voy a leer las características de la casa. Lo cierto es que era una casa inmensa y que era apoteósico el lujo, el esplendor que había en ese lugar, la riqueza que había en ese lugar. Versículo 11, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. En el año cuarto, en el mes de Sif, pasaron 4 años, se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el 11º, o sea, pasaron 4 años del reinado de Salomón, quise decir, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. El templo se tardaron 7 años en edificarlo.
Ustedes saben que, ya yo le he comentado aquí varias veces, que en Israel hay un instituto, una institución que maneja una riqueza muy grande, pero también maneja una logística y una tecnología muy grande, que se llama Instituto del Templo. Ya les he hablado yo de eso, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? El Instituto del Templo, bueno, vamos a hacer un poquito de memoria con todo esto. Ese templo fue derribado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, algunos siglos después de que fue construido. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de 70 años de cautiverio volvieron, no todos, pero una buena parte de ellos volvió, primero bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron los muros, después bajo el liderazgo de Esdras, reconstruyeron el templo, y ese templo que se reconstruyó bajo el liderazgo de Esdras era el templo que estaba en los tiempos de Jesús. Jesús profetizó que ese templo, que era el segundo templo, iba a ser destruido, como en efecto lo fue no mucho tiempo después. Y ustedes saben que después de que Israel fue invadida por los babilonios, durante todo ese tiempo pasó de imperio en imperio, de reino en reino, es decir, no volvió a ser una nación independiente hasta el año 1948. Pero cuando ellos vuelven a ser una nación independiente, porque antes estaban eran una colonia de Inglaterra y antes eran una colonia de los turcos, del imperio turco. Y cuando ellos vuelven en 1948 a ser una nación, el lugar donde había estado el templo, ya no está el templo y ellos ya no pueden construir el templo. Y por eso los israelitas se lamentan, los judíos se lamentan de que el templo no está y están siempre poniendo en oración al Señor que ellos puedan volver a construir el templo. Ellos tienen todo, absolutamente todo listo, todos los materiales, todos los planos, toda la logística para construirlo en un tiempo récord. Yo no sé en cuánto tiempo, pero les puedo asegurar que toda la información que hay es que se va a construir en muy corto tiempo. Ya tienen absolutamente todo listo, pero lo que no tienen es el lugar y no puede estar en otro lugar. Tiene que ser en ese lugar que es el Monte Moriah, donde, ¿se acuerdan lo de la era de Arauna Jebuseo? ¿Se acuerdan de eso? Y donde se hizo el primer templo y luego el segundo templo. Bueno, entonces, dice, estábamos aquí, que se construyó en 7 años. Luego, en el capítulo 8, versículos 1 al 6, dice que se trasladó el arca. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Dice el versículo 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa. Escuchen esto, esto es un lugar importantísimo, que todos los creyentes deberíamos saber el significado de esto. Es el lugar santísimo en el templo, debajo de las alas de los querubines. Vamos en el mismo capítulo 8, miren la secuencia: se construye el templo, se tarda en 7 años, se trae el arca, el tabernáculo, se mete el arca en el lugar santísimo y ahora ya viene lo que es la dedicación del templo. Y Salomón hace una oración diciendo, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti,
sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a mi padre, a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre, y Jehová me ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres. Ok. Se dedica el templo. Esto que estamos compartiendo aquí es solo una parte, porque nos tardaríamos mucho leyéndolo todo, pero es solamente una parte de la oración que hace David dedicando ese lugar para que sea la casa del Señor. Y repito, el lugar donde está el arca el arca del Señor, que es el arca que le mandó Dios a construir a Moisés y a Aarón, a su hermano, y donde están las tablas que le dio Moisés, el Señor a Moisés. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa de Israel y todo lo que Salomón quiso hacer, ya pasó. Toda la celebración fue una celebración apoteósica. Dice que se manifestó la gloria de Dios en el templo cuando estaban dedicando el templo de una manera impresionante, notable, todo lo que ocurrió allí, algo impactante. Ya cuando pasó la fiesta, dice, la fiesta duró varios días, la fiesta de la dedicación y la santificación del templo. Dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y te ruego que tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y aquí viene la parte más bonita y más importante y más impactante. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es decir, aquí el Señor le está confirmando a Salomón el pacto de la perpetuidad del reino en su descendencia, como se lo había dicho a David. Se lo está confirmando a Salomón. Y le ratifica la promesa. Y luego le dice: más, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Miren qué fuerte esto. Dice: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Qué impactante, ¿no les parece? Porque hay una promesa, pero al mismo tiempo hay una advertencia. ¿Y qué sería lo que sucedió? ¿Realmente fueron ellos una nación obediente? Ellos obedecieron, Salomón obedeció lo que Dios le mandó. Dice en 2 de Crónicas 7, esto es un pasaje muy conocido, no lo voy a leer todo para avanzar rápido. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová,
y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare la pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te mando de guardar en mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne sobre Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Ustedes se acuerdan que en 2020, plena pandemia, este pasaje le dio la vuelta a todos los grupos de WhatsApp, todos los grupos de Facebook. Fue muy nombrado. ¿Recuerdan eso? En 2020, si se humillara mi pueblo en este lugar sobre el cual, ¿recuerdan? Efectivamente, mucha gente decía, esto es un ataque del enemigo, la pandemia, ¿verdad? Esto es obra, pero oigan, miren lo que dice allí. Miren lo que dice aquí. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que Dios en aquel tiempo del 2020 escuchó las oraciones de su pueblo. Sabemos, hubo consecuencias, ¿verdad? Muchos muertos. Pero también podemos decir que no siempre le podemos echar la culpa al adversario por todas las cosas que suceden, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas veces son producto de nuestras malas decisiones. Y luego continúa diciendo: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Voy a continuar. Primera de Reyes, capítulo 11. Ya vamos terminando. Miren lo que pasó con Salomón. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace unos minutos de cómo, qué buenas que son las riquezas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la prosperidad? ¿Cuántos de aquí quisieran tener un poder financiero muy grande? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero a veces uno dice: wow, cómo quisiera tener un montón de dinero para ayudar a fulano, y a tanta gente que quisiera ayudar, tantas cosas que quisiera. ¿A usted no le pasa eso por la mente? Sí, dice Miguel que sí. A mí sí. Salomón lo tuvo todo. Todo. Él comenzó a hacer, gracias, él comenzó a hacer, hizo pacto con Irán, rey de Tiro. Y con ese pacto que hizo con Irán, rey de Tiro, bueno, él hizo un negocio. Irán le proveyó la madera para el templo y para la casa y para muchas cosas que hicieron. Pero eso significó una cantidad de dinero grandísima que él tuvo que pagar por eso. Fue en condiciones justas o no, no se sabe, no es el punto. El punto es
esas relaciones, digamos, sociales o diplomáticas o como las quieran llamar, se pasaron de la raya. Porque es que el problema es que muchas veces ese poder y esa riqueza hace que nosotros caigamos en un pecado muy grave, que ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Que se llama el pecado de la vanidad, o que se llama el pecado quizá de la soberbia, o quizá de la vanagloria. ¿Están conmigo? ¿Me están oyendo? Una señita ahí para ver si me oyen. Ok. Entonces miren lo que pasó. Aquí dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, fíjense que él se buscó una mujer extranjera, la hija de Faraón, para que fuese su esposa. Una de sus esposas, porque dice, además de la hija amó además de la hija de Faraón a muchas, no es que a pocas, es que dice muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las seteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni se llegarán ellas a vosotros, porque ciertamente, lo voy a parafrasear, no lo voy a decir como lo dice aquí literalmente. Si ustedes se relacionan con estas mujeres van a causar que ustedes van a caer en el pecado de que se van a inclinar a los dioses de ellos. Ustedes se van a ir tras los dioses de ellos, me van a traicionar a mí. Yo sé que si ustedes se van, si ustedes caen con esa mujer, ustedes me van a terminar traicionando. Y efectivamente así fue. Cuando Josué y Gedeón llegan con el pueblo a poseer la tierra prometida, el Señor les dijo, aquí tienen que acabar hombres, mujeres, niños, bestias, todo lo que haya. Y ellos lo hicieron, pero no lo hicieron en la totalidad. Porque precisamente esos pueblos que se mencionan aquí, que son, escúchenme bien, aquí dice, edomitas, sidonios, eteos, amonitas, edomitas, moabitas, eran parte de las tierras que ellos fueron a poseer y que dejaron parte de la gente allí. Porque entonces, como que llega un momento donde ya uno, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que llega un momento donde ya uno como que comienza a negociar con aquello que Dios te dice, no. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, pero es que ellos no son tan malos, te pones a ver y déjanos tranquilos y tal. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando nosotros comenzamos a negociar con el pecado, mis hermanos, cuando comenzamos a negociar con lo que no es agradable a Dios, cuando comenzamos a ser permisivos porque vamos dando entrada a aquello que el Señor nos dice que no, porque Él sabe que nos va a contaminar. Y eso fue lo que pasó con Salomón, que él no tuvo una, no tuvo dos, él tuvo cientos de mujeres. Y ya el Señor le había dicho que no a Salomón, al pueblo de Israel, que ellos no podían llegarse a esas mujeres. Y él no tuvo una. Miren, dice, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces se imagina a Salomón ahí con la amante preferida, y la amante preferida iba y lo endulzaba y lo trataba como él quería. Le decía, ay papito, yo te quiero pedir algo, quiero un altarcito ahí. Usted no te va a hacer nada, un altarcito aquí al frente, montándole la competencia al templo. Y eso hizo que el pueblo se fuera tras esos dioses ajenos.
Y aquí es donde, mis queridos hermanos, comienza el descenso del reino. Porque precisamente eso fue lo que Dios le dijo que no hicieran. Y eso fue el comienzo del descenso de ese reino glorioso. Y dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé en mano de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y efectivamente, cuando Salomón murió, que asumió el reinado su hijo, en no muchos días después, el reino se volvió a dividir como había estado dividido. ¿Se acuerdan? Durante ese tiempo, después de Saúl, cuando comenzó a reinar David. Pero el problema más grave no es tanto que se haya roto el reino. El problema es que el reino no volvió a ser jamás ese reino glorioso que fue durante el tiempo de Salomón. Porque el reino a partir de allí comenzó una decadencia, y el Señor les mandaba a los profetas y les decía, miren, pero ustedes qué están haciendo, pero por favor, y ellos seguían y seguían y seguían con la idolatría, hasta que bueno, pasó lo peor. Primero primero vinieron los asirios, después vinieron los babilonios, se los llevaron cautivos, dejaron de ser una nación independiente. Y mire, tuvieron que pasar como unos 2500 años aproximadamente para que volvieran a ser una nación independiente. Y todavía rodeados de enemigos. Hay una cosa impresionante en todo esto, y es que a pesar de esa gran multitud de pecados, el Señor siempre mantuvo su promesa de que el cetro del reino de Israel, primero se lo prometió a través, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, él profetizó sobre su hijo Judá, que en su descendencia estaría el cetro de Israel para siempre. Eso se cumple en David, porque David es descendiente, es de la tribu de Judá. Y eso se ratifica en el pacto que Dios hace con David y luego con Salomón. Y sabemos que se cumple en Jesús y se cumple perpetuamente, porque a pesar de nuestros muchos pecados y de nuestras muchas faltas, Dios es fiel y sigue cumpliendo sus pactos siempre. Y a pesar de nuestros muchos pecados, ustedes pueden ver allí que Dios dice, esto va a tener consecuencias, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes oran y se arrepienten en este lugar, yo los voy a perdonar. Y así ha sucedido y sigue sucediendo y seguirá sucediendo, porque Jehová siempre sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de nuevos comienzos. Y no puedo terminar sin hacer una pequeña reflexión sobre esto, y es que David indudablemente cometió muchos errores. O sea, tanto fue así que cuando él le dice a Dios que él quiere construir un templo, el Señor le dice, no, tú has derramado mucha sangre, tú no me lo vas a construir, me lo va a construir tu hijo. Y sabemos que David se equivocó mucho y que derramó mucha sangre, lo sabemos. Bueno, porque era un hombre de guerra, por supuesto tenía que derramar sangre. Tenía muchos defectos, pero David tenía una característica muy grande, muy importante, y es que David nunca cayó en la idolatría. Y siempre amó al Señor por encima de todo. Y siempre le dio la gloria y la honra al Señor. Y siempre lo adoró por encima de todo. Lo cual no fue característica de todos los reyes que pasaron por ese reino de Israel.
Que luego cuando comencemos la otra parte de esta serie de series, porque vamos a seguir estudiando después los reyes, vamos a darnos cuenta de que hubo algunos reyes buenos y hubo muchos reyes malos. Y que durante siglos se mantuvo el problema de la idolatría. Pero eso no lo permitió David mientras él estuvo reinando en Israel. Y por eso es que la Biblia dice de David que es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo vuelvo a decir que hay algunas personas que dicen, David era un hombre que tenía el corazón como el de Dios. No es eso lo que dice, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Por el amor y la fidelidad que hay en su corazón hacia el Señor, a pesar de todos sus errores y de todos sus defectos. Vamos a hacer brevemente aquí una reflexión. Vamos a responder rápidamente aquí algunas preguntas. Me gustaría escucharlos. ¿Qué aprendemos? 2 o 3 opiniones. ¿Qué aprendemos sobre el reino de Salomón? Sobre ese periodo del reino de Salomón. ¿Cuáles fueron sus más grandes aciertos, sus más grandes errores? Me gustaría que me comentaran. ¿Qué aprendemos del reino de Salomón? ¿Cómo lo veían las otras naciones? ¿A qué se debía la fama? ¿Cómo fue que acumuló tanta riqueza? Me gustaría escucharlos. Sí, Guillermo, sí pueden abrir los micrófonos porque me tienen extrañado con tanto silencio. No, yo abrí el mío ya. Ah, ok. Sí se pueden abrir, se pueden abrir. Gracias. Bueno, yo creo que digamos, lo grande de Salomón fue, a mi parecer, lo primero que él pidió. O sea, cuando Dios le dice, ¿qué ¿Qué quieres? quieres? Él dio en el clavo. O sea, él pidió lo más importante, que fue sabiduría y discernimiento. Pero a su vez, esto mismo que él pidió, aunque lo usó durante su reinado, a la final fue sucumbido por el poder, o sea, por tener tanta sabiduría, o sea, como decir, supo tanto que se echó a perder, pues, no hay otra palabra. Porque la mucha sabiduría Lo embotó por completo. Entonces, la riqueza, tenía riqueza, sabiduría, tenía poder sobre todas las naciones. Entonces, eso lo vanaglorió demasiado y fue su gran error, pues, por ahí que se va. Tenía su debilidad. La debilidad era la piel, la carne. Sí, yo me pregunto cómo hacía para atender tantas mujeres. Imagínate ese problemón, Dios Juan. O sea, si tenía 1000 y no sé cuántas mujeres, tenía que estar como, si estaba con una por día, entonces estaba con cada mujer como cada 3 años, más o menos. Porque tenía 1000 y no sé cuántas mujeres. Dios mío. Pero las mujeres Lo loco. lo descarriaron. Claro, porque es que no, o sea, por más poder que tú puedas tener, es complicado porque no puedes abarcarlo todo, pues no. Y se te va de las manos. Correcto. Se le fue de las manos. Por eso es que todo un poder de esa magnitud solamente lo maneja ¿quién? Amén, así es. ¿Qué más aprendemos? ¿Quién quiere opinar? Una lección de vida para nosotros. La desobediencia. El Señor le dijo que no se mezclara, que no buscara mujeres que fueran diferentes a las creencias que el Señor había puesto en el corazón de Salomón. Y pues la vanagloria, el ego, hizo que él fallara. ¿Y cómo crees tú, Carolina, que tu persona, no otra persona, tú, puedes aplicar eso que aprendes en tu vida hoy? Bueno, lo primero es siempre en oración pedirle al Señor que día a día pues yo sea obediente.
y que también sé que me puedo equivocar muchísimo porque pues el Señor sabe cuáles son mis debilidades como ser humano y si caigo, Él me levanta, pero aún así siempre buscando de Él para que sea mi guía. Correcto, correcto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué lección podemos sacar de esto para nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos hoy? Dime, Ana. Bueno, realmente a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue la consecuencia de los actos de desobediencia de Salomón hacia el pueblo. Porque a razón de lo que él hizo, vino maldición generacional, porque ya pasó, o sea, ya vino la maldición de la desobediencia, de la idolatría de generación en generación, y cada vez fue peor y vino toda la destrucción. O sea que de una pequeña desobediencia viene una gran consecuencia y que Dios de pronto tuvo misericordia de David, que Dios veja también las acciones buenas, pero nunca deja de existir la consecuencia de lo que se haga. Entonces, los actos que nosotros tenemos no solamente nos afectará a nosotros, sino a nuestras generaciones. O sea, Debemos que tener la cuidado con eso. obediencia al Señor bendice nuestra vida y nuestras generaciones. Correcto. Y La muchas de las cosas que desobediencia. nosotros vivimos ahorita pueden ser por causa de la iniquidad de nuestros padres y nuestros antepasados. Exactamente, cielos cerrados, que gente dice, pero yo soy bueno, yo no hago nada, ¿porque me pasan estas cosas? No lo entendemos, pero hay que revisar, hay que pedir perdón, hay que declarar la sangre de Cristo, limpiarnos, arrepentirnos y volver a empezar, porque para eso está el Señor, para eso está Cristo. Amén, así es. Muy bien. ¿Qué más aprendemos? Porque el punto donde estaba yo tratando de llegar era, si sabemos que Salomón, uno de los más graves problemas que tuvo fue que se envaneció con tanta gloria, porque claro, ustedes se imaginan cómo le llovían las mujeres, ¿verdad? Y que podía tener todas las que quisiera y todo el poder que tenía, y el hombre, como dice Jaime, tenía debilidad por la carne, pero el problema fue que se desvió hacia los dioses de esas mujeres. Y cuando yo digo, ¿cómo lo aplicas hoy en tu vida cotidiana? Al punto que estoy queriendo llegar es, ¿cuáles son esos posibles dioses o esos posibles ídolos tras los cuales nosotros eventualmente corremos el riesgo de ir hoy? ¿Cuáles son esos posibles ídolos que nos pueden seducir, atraer? Dinero, tecnologías, todo ese tipo de cosas. Por lo menos digo tecnología porque se han generado una serie de nuevas alternativas económicas que entonces la gente le idolatra. Claro. Eso que uno sigue en TikTok, ese tipo de cosas que uno empieza a decir, a perder valores por todos lados. Entonces, son dioses que uno se mete. Un celular, o sea, uno se levanta en la mañana y en vez de decir en vez de decir buenos días, Dios, gracias por darme el día de hoy, uno levanta el teléfono para ver redes sociales. Esos son dioses que uno se está metiendo por algún lado, de alguna manera. Me gustaría escuchar a Pati y a Mónica. ¿Cómo están Pati y Mónica? Ahí está diciendo Pati, está diciendo... Listo. Tú dijiste eso. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Estaba diciendo, no sé si era Patricia o Mónica, posición, fama. Yo Eso puede ser. Yo posición y mi mamá decía que fama. Muy bien. Pero también incluso las mismas personas a las que uno ama y que Dios ha puesto para que amemos pueden convertirse en ídolos en determinado momento, o las obras buenas que uno cree que está haciendo.
porque pueden dejar de lado a Dios. Muy bien. Eso también es un problema. Y también porque muchas veces, Patricia, en pro de querer ser empático con alguien a quien amamos, eso fue lo que le pasó a Salomón. Por ser complaciente con alguien a quien amamos, tal vez no nos damos cuenta y estamos incurriendo en algo que no es agradable a Dios y que eventualmente nos pudiera generar consecuencias. Eso por una parte, por otra parte, que puede haber muchas maneras en las cuales nosotros, sin darnos cuenta, estamos poniendo ídolos en primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios, y pudiera, lo que dice Jaime tiene mucho sentido cuando nos dejamos seducir por la tecnología, por las redes sociales, pero también, por ejemplo, esa gente que se hace fanática de los deportes, esa gente que se hace que están bajo el dominio del alcohol o de las drogas o de otro tipo de, digamos, de costumbre que no está dentro de lo que Dios quiere, porque pudiera mencionar muchísimas cosas que no está dentro de lo que Dios quiere y que la sociedad hoy en día dice, bueno, pero es que tú sabes que eso es relativo. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y yo voy a aclarar algo. Yo no estoy diciéndole a ninguno de ustedes, porque ustedes saben que he hablado de eso muchas veces. Yo no le estoy diciendo que se conviertan en jueces a meterle el dedo en el ojo a todo el mundo para sacarle la paja del ojo. No, no se trata de eso. Se trata de que hay cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor y nosotros podemos tener una posición. Mira, yo respeto lo que tú haces, yo respeto tu punto de vista, yo respeto tu opinión, pero yo no la comparto, yo pienso diferente y yo no voy a actuar igual que tú. O sea, yo por complacerte no voy a hacer como tú haces, porque yo tengo otros principios, yo tengo otros valores, yo soy temeroso de Jehová y yo no voy a hacer, yo te amo, pero yo no voy a hacer lo que tú haces. Yo no voy a respaldar lo que tú haces. No sé si me estoy dejando entender lo que quiero decir. Entonces Salomón tuvo muchos aciertos, efectivamente hizo muchas cosas buenas, pero las cosas malas que hizo fueron de una gravedad tal que generó consecuencias gravísimas que incluso se viven hasta el día de hoy por causa de ese pecado de idolatría que se dio en aquella época. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos ver que tanta sabiduría, tanta riqueza, pero estudiando todo el pasaje vemos cómo fue prácticamente un tirano con su pueblo. Dice en las escrituras que el pueblo al principio, como dice, en los ojos de los demás, eran afortunados de tener un rey tan sabio, de tener riqueza, pero el pueblo estaba siendo maltratado, estaba siendo estaba siendo explotado y eso fue parte de lo que generó la rebelión contra Roboam, el hijo de Salomón, después que Salomón murió. Entonces, como dice, tenía una vista para los demás, pero en sí había... Bueno, muy bien. Claridad para afuera y oscuridad para adentro. Exacto. Y más aún, muchas veces Dios le advirtió, si haces lo que yo estaré contigo, pero no estaba allí, como dice él, prestando atención. Y podemos ver entonces lo distinto que era Salomón como a David, su padre, que siempre estuvo ahí lleno para el Señor y para su pueblo. Exacto, y creo que tenemos mucho que aprender de David. Muchísimas gracias, Nidia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto despedimos esta serie que hemos llamado Ascenso en el Reino de Israel.
Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por esta noche. Con esto ya llegamos al final de nuestra serie, El Ascenso del Reino de Israel. Gracias a todos los que se conectaron por aquí en vivo durante todas estas sesiones y a los que ven nuestra grabación en el YouTube. Les mando muchas bendiciones y nos vemos muy pronto en nuestra próxima serie, en la cual vamos a continuar hablando sobre todo eso que aprendemos de los reyes, de los profetas, en ese periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.